Bueno, me gustaría ahora mostrar a partir del texto de Juan Martín Vaca algunas de las cuestiones centrales que fui charlando a partir del video anterior. Primero, la primera pregunta. Ludopatía adolescente y trayectoria escolar, una mirada desde el trabajo social en el área barrios vulnerables del área metropolitana. El área metropolitana es muy grande y contiene dos distritos que a la vez tienen realidades muy disímiles dentro de ese dentro de esos distritos, dentro de esas, digamos, lo que sería provincia y Ciudad de Buenos Aires, pero que además puede haber discordancia o diferencia entre las políticas públicas que un área y otra pueden tener, con lo cual hay una cuestión acá que para mí es problemática en términos del trabajo, de cómo poder llevarlo adelante. Digamos, el problema que podría presentarse acá es que el trabajo se torne demasiado amplio, trate de abarcar demasiado y termine quedándose corto al intentar explicar alguna de las dos cuestiones digamos, con todos los detalles que pueda necesitar un trabajo como este. Eh, Podría hacerse un trabajo comparativo, es lo que pongo entre, digamos, entre un área u otra, entre distritos de un lugar y otro, barrios de capital con localidades de provincia, o entre diferentes localidades de provincia, etcétera, pero eso, digamos, para la cantidad de espacio en la que se debe trabajar este texto, puede ser demasiado. Entonces, en ese sentido, eh, yo recomendaría acá un recorte, ¿sí? Un recorte en términos de la geográficamente delimitar mejor ahí la idea de área metropolitana, digamos. En términos concretos diría sería preferible no el área metropolitana, eh, salvo que consideres que podés desarrollar eh, en términos pormenorizados o poder dar cuenta de esas diferencias, ¿no? De diferencias territoriales, diferencias en términos de políticas públicas, diferencias en fin. Acá vemos, hay otra cuestión que es qué dato sustenta qué cosa de lo que decimos. La idea del trabajo del compañero es relacionar la problemática de la ludopatía a cómo eso se traslada o se observa en ausentismo, bajo rendimiento, en aislamiento, desmotivación en la escuela secundaria. Pero una cuestión que yo veo acá en la primera lectura es que no hay, digamos, sustentación en términos de datos respecto de eso, digamos, queda como si fuese una idea o una especie de a mí me parece que. Lo cual no termina de ser todo así, porque el compañero lo pone abajo cuando habla de contextualización, ¿sí? Eh, pero no queda específicamente bien relacionada, al menos hasta esta altura del texto, ni con los sectores populares, ni con la idea específica de barrios vulnerables, digamos, es decir, o la idea específica de cómo esto se vuelve algo observable, es decir, parece una cuestión de sentido común, digo, una problemática que todos conocemos, que seguramente el compañero conoce mucho mejor que muchos de los que participamos del encuentro en el aula, pero acá está algo que yo decía en el video anterior, es decir, el compañero que es el que tiene el dato de cómo esto funciona, de cómo es que esto pasa, de por qué pasa esto, me tiene que posibilitar a mí, que no es mi tema de investigación, que me puedo acercar al tema desde un informe periodístico
o de una inquietud social, pero no en términos analíticos, no en términos de comprensión o de intervención o de lo que sea. Digamos, acá es donde el texto del compañero me ilustra a mí de esta problemática. ¿Sí? Por eso es importante que los datos y que las ideas y las categorías y determinados tipos de, entre comillas, sentencias estén bien presentadas, ¿sí? Estén bien fundamentadas. Acá hay otra cuestión que es importante marcar, que es hay que ver, hay que tener cuidado con determinado tipo de esencializaciones, determinado tipo de reificaciones, de ideas que digamos, que hay que rastrear bien cuál es su origen y cómo se manifiestan y por qué. Es decir, que los barrios populares claramente pueden estar faltos de espacios recreativos, o que las condiciones económicas difíciles por las que los padres, madres, abuelos, tutores de estas chicas y chicos, que sobre eso quiero hablar, también después, que las condiciones económicas tengan algún tipo de influencia de cuestiones, es parte de ese acervo que yo decía hace un rato, esa idea de, bueno, esto debe afectar, ¿sí? Y sin embargo también acá, digo, eso hay que darlo, hay que especificarlo, digamos, hay que desarrollarlo un poco mejor. Y también el tema del acceso a lo temprano a los dispositivos sin supervisión adulta. Yo no creo que en términos concretos eso sea una problemática específica relacionada a clase social, ¿sí? Puede haber, digamos, determinada posición respecto al uso de dispositivos en determinados sectores sociales o relacionados con determinadas pautas de educación de padres y madres en términos formales o no. Sí, pero esto hay que fundarlo, fundamentarlo, quiero decir, hay que sostenerlo. Es decir, hasta acá es una suposición de sentido común con la que yo particularmente puedo o no estar de acuerdo y tendería a entenderlo de la misma forma que el compañero, pero hay que dar cuenta de que esta sentencia a priori, digamos, coherente en términos de las realidades, de las problemáticas, pero hay que fundamentarla. ¿Sí? No, digamos, no pueden estar, no pueden simplemente escribirse sin sostenerse con algún tipo de fundamento. Bueno, acá una cuestión muy importante. Diversos estudios muestran que la ludopatía en adolescente creció en los últimos años. Después tenemos el texto de Navas. Pero el texto de Navas habla de lo que es la ludopatía, no de que ha crecido en adolescentes en los últimos años, ¿sí? Entonces, lo que falta ahí es el dato. Después aparece el otro, el señalamiento acá del gobierno de Buenos Aires en el 2024 de ese informe, la cuestión de los adolescentes especialmente vulnerables con las plataformas y los controles, las plataformas de apuestas online y la cuestión de los controles. Bueno, ahí hay una cuestión central que es el planteo de, digamos, cuál es el tipo de corpus teórico que se va a utilizar para pensar eso. Es decir, lo que yo debo buscar para poder dar cuenta de esa problemática es, digamos, centralmente, qué es lo que trata de buscar un adolescente que se acerca a este tipo de consumos. Trata de conseguir dinero para satisfacer algún tipo de consumo que no puede satisfacer de otra forma,
¿O es simplemente el impulso que señalábamos según la cita de Navas y Perales? Digo, ¿qué es lo...? Digamos, claramente el juego es una cuestión patológica, pero ¿por qué, digamos, qué es lo que esa conducta trata de satisfacer? ¿O qué es lo que esa conducta trata de compensar? ¿Sí? Es una cuestión que tiene que ver con, como decía antes, el dinero, y por lo cual, digamos, o a partir de lo cual poder satisfacer algún tipo de consumo que los padres no pueden brindarle, o es simplemente una cuestión que tiene que ver, digamos, con, no sé, la pertenencia a determinados grupos, o con el traslado de determinadas instancias de la socialización o la vida de los pibes, que sale de la cuestión real y pasa a la cuestión virtual en las redes, etcétera. Digo, ¿qué es lo que está por detrás de eso? Otro tema muy importante es que hasta acá, y en todo el texto, y son 9 páginas de texto, no se establece si estamos hablando de varones o de mujeres. Infiero que estamos hablando de varones, entonces lo que falta acá es la explicación, y esto es el tipo de cosas que yo quiero que ustedes se señalen en este ejercicio, es: ¿la ludopatía es una cuestión específicamente relacionada a los varones adolescentes? Primero, ¿es una cuestión específicamente relacionada a las clases, a los sectores populares o vulnerables? En segundo lugar, ¿es específicamente relacionado a los varones vulnerables? Es decir, es una cuestión en términos de género, en términos de géneros de división, digamos. Que, si la ludopatía es de los varones, ¿cuál es el uso de red que hacen las mujeres o de este tipo? ¿No hay ningún tipo de consumo que sea el equivalente a la ludopatía a los varones adolescentes? Bueno, si lo hay que señalarlo, o hay que señalar en términos de construcciones por qué centrarse en los varones, porque la ludopatía es un problema de los varones y no de las mujeres. Digo, no sé si la ludopatía es o no un problema de las mujeres, pero es algo que hay que señalar, es algo que hay que dar cuenta. Otra cuestión que se ve acá es cuando Juan Martín dice: se eligió el recorte de la escuela porque dentro de este contexto se puede observar de manera clara el impacto de la ludopatía en adolescentes. Eso ya está dicho cuando el compañero dice que el problema que quiere ver es cómo la ludopatía afecta las instancias de escolarización. Entonces, esta oración no es coherente, digamos, ¿sí? En términos de la construcción del texto. Ahora bien, lo que yo quiero dejar en claro más allá de una cuestión de cómo se expresan las ideas, por decirlo de alguna forma, la intención de este trabajo es, si yo tengo que resumirla, si tengo que sintetizarla en una sola idea, es: ustedes leen el trabajo de la compañera o el compañero que les sea asignado, y lo interesante o lo central acá, lo interesante para la idea del trabajo, es esta cuestión de: che, pero no me queda claro si estás hablando de varones exclusivamente, y si estás hablando de varones, ¿por qué solo hablas de varones? ¿Qué es lo que hace que el trabajo digamos, tenga como contexto los barrios vulnerables, o las escuelas en los barrios vulnerables, o la instancia de escolarización, etcétera, etcétera, pero solo en varones? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué no son parte del universo? No es que tengas que hablar de mujeres si efectivamente para las chicas adolescentes no es un problema la ludopatía, pero sí mencioname por qué no es un problema en todo caso. O si tienen otro problema en relación a las redes sociales, bueno, que queda por fuera digamos, del espíritu del trabajo, de las intenciones que el trabajo tiene, ¿sí? Pero yo tengo que poder entender por qué el trabajo va a estar enfocado en varones, ¿sí? Bueno,
Esta es más o menos la idea que tiene este trabajo.